Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva. En este caso, la idea es reaccionar a un video de una charla que dio Axel Kicillof en el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y el video está subido hace 17 años. Yo creo que el video debe ser 2009, o sea, es previo a que él haya asumido algún cargo en el gobierno de Cristina. Si no me equivoco, eso fue en el 2010. Con lo cual, es una charla interesante, yo no la veo hace mucho, donde, bueno, está discutiendo temas de la historia del pensamiento económico. Son una serie de videos, entiendo, creo que son 4 videos de Axel y después hay una respuesta de Eduardo Crespo, podemos verlo entero, pero obviamente nos queremos focalizar en los comentarios de Axel, porque creo que lo más interesante acá va a ser tratar de evaluar un poco cómo pensaba él en esa época y cómo obviamente ese pensamiento mutó, ¿no? Así que bueno, la idea es esa. Yo nos ponemos play al video y iremos pausándolo y reaccionando al mismo. Era la presentación de una revista llamada Circus, no sé si sigue saliendo, eh, que bueno, daba algunos debates en este sentido, desde una perspectiva al menos que se planteaba no mainstream. Ahora con respecto a la discusión teórica, eh, bueno, yo no tuve oportunidad de leer estos artículos, no tuve oportunidad de leer ninguno de estos artículos, así que realmente esta revista no la puedo comentar. Creo que nadie esperaba que lo hiciera, acaba de salir. Pero más allá de lo que acaba de decir Alejandro, que me resulta conocido y que ya lo hemos charlado, no sé qué elementos nuevos se aportan a la discusión, puede que los haya acá adentro y no los voy a poder contestar. Con lo cual, esto suscita una discusión ulterior, ¿no? Segundo punto que tengo que aclarar, eh, con Alejandro y con Eduardo acá presente, hemos tenido más de una discusión en torno a este problema, ¿no? Al problema de la teoría del valor y la distribución en Ricardo y Marx. La charla es sobre la teoría del valor y de la distribución en Ricardo y Marx. O sea, es un tema sumamente historia del pensamiento económico, eh, que básicamente plantea cuál es el eje central de diferencia entre los dos autores, ¿no? Muchas veces confundidos en retrospectiva, pero también o sea, hay elementos similares y hay elementos que los diferencian. Así que bueno, adentrémonos en cómo lo desarrolla. Hemos revivido a escala doméstica y a escala informal esta controversia que es mucho más amplia. Voy a repetir algunos elementos de mi posición, pero tengo que aclarar algo que es una deuda para mí, que es que yo no tengo un trabajo de crítica a Rafa. Y mi estudio de la obra de Rafa es bastante fragmentario y podríamos decir desprolijo. He recurrido algunas veces a la producción de mercancías, al libro este. No manejo algo que en nuestro curso de micro Murga y Fiorito hacían, que era citar artículos de Rafa Mansalva, del 26, de no sé qué, no importa, pero Mansalva. Y además, con una primera observación metodológica al respecto, que tiene que ver con la pronunciación de ese apellido, ¿no? Que tampoco sé cuál es realmente, porque no sé si es un argentinismo decirle Rafa, a Rafa. ¿Será? No, pero Rafa. También Siempre me confundo. Rafa. para vos, Rafa. Ningún rato coloquial. Yo lo voy a llamar Rafa. Está bien. Es interesante ver el rol. Yo cursé con Axel cuando estaba en la carrera en el 2010. Yo era estudiante, cursé Macro 2. eh, y, y es interesante volver a verlo en su rol
docente académico, ¿no? Que quedó muy de lado luego en su carrera política. La realidad es que el curso que él dictaba, yo tengo buenos recuerdos como un docente que sabía bastante del tema, que exponía muy bien, y es un rol que después él mismo dejó de cultivar y creo que se perdió mucho. Eh, pero nada, ahí un poco lo que está, dice, yo no leí es Rafa, que es un autor del siglo XX que recupera a Ricardo y de un debate en la teoría del valor. Pero fíjense que no dice nada que no leyó a Ricardo y Marx, pues los recontra leyó y los tenía muy en claro. Igual dice que no leyó a Rafa, pero leyó cosas, no todo, pero parte. En realidad lo que está diciendo es no se especializa en es Rafa. Y porque un poco el eje del debate va a ir por ese lado. Es razón. Entonces, con respecto a eso, digo, no tengo un manejo muy fluido, no tengo hecho una crítica, tengo algunas cosas pensadas y me debo escribir un artículo de crítica a Rafa. Y voy a decir exactamente por qué no tengo escrito ese artículo, más allá de lo que uno podría alegar, de problemas de tiempo, problemas sí, de otras agendas de trabajo. El tema es que la verdad es que sigo viendo este tipo de presentaciones y sigo sin entender completamente cuál es la posición de los serracianos con respecto a Marx. Sigo sin entender. Esa es la verdadera milanesa. Tengo una interpretación de la obra de Marx que no da mucho espacio a esa crítica. Entiendo que es una especie de crítica lógica, cuantitativa, pero como yo en Marx leo completamente otras cosas, la verdad es que nunca logré conectarlo con mis propias inquietudes, ni me inquietó la crítica de los serracianos a Marx. Una crítica que además, y ahora me voy a referir a eso, he leído de parte de los neoclásicos, en particular de von Bauer. Es decir, para mí la crítica de los ricardianos a Marx es idéntica a la crítica de von Bauer a Marx, nada más que la respuesta de los ricardianos es otra por un lado y parecida por el otro. Algo que ya he comentado y creo que si tuviera que escribir ese artículo que no he escrito, básicamente se trataría de esto. ¿Cómo? Lo que dice es que no se dedicó a hacer una crítica o a escribir sobre Rafa porque la crítica que Rafa hace a Marx la ve muy parecida a la de von Bauer, de la escuela austríaca, y por ende yo creo que no lo dice, pero considera que no vale la pena. Lo interesante va a ser que él va a exponer ahora qué es lo que él considera de la teoría del valor de Marx, ¿no? Eh, La presunta respuesta neoclásica es muy parecida a la presunta respuesta de Rafa. Entonces, me parece que hay un punto. Digo, me marcaste la cancha para estar polémico, yo respondo esto, claro, respondo esto al respecto de esas ecuaciones. Y ahora voy a explicar por qué no le encuentro el lugar analítico al presunto problema de la transformación en Marx. Es un problema que, claro, ni siquiera es de los serracianos, porque para mí lo que a mí hace es de los marxistas. Y hubo una enorme crisis en el marxismo donde los marxistas más importantes del mundo abandonaron la solución de Marx. Me refiero a Dock, Sweezy, Baran, que rápidamente se bajaron de la discusión acerca de la transformación y se convirtieron en escafianos. La cabeza de lanza de todo eso fue Stillman, pero yo creo que el principal problema es que Sweezy y Dock Baran se hicieron escafianos. Es interesante ver el manejo bibliográfico que tiene Axel. O sea, está hablando de Baran, Suisi, Rafa y discusión del marxismo en el siglo XX, ya excediendo a Marx. Y además está mencionando la discusión de la transformación de valores a precios, que es una discusión que se arma en el marxismo en torno a los escritos de Marx, de los tomos del Capital, en particular del 3, que Marx no publica en vida. Entonces hay todo un debate sobre si Marx resuelve este problema o no, porque en el Capital Marx habla de valor, habla muy poco de precio, en contadas partes habla del precio, elabora la teoría del valor, y entonces
queda como una cuestión abierta después, que es, bueno, cómo pasamos de valores a precios. Hay escritos obviamente de Marx de esto, que se llama El problema de la transformación de valores a precios, se lo conoce así, y es una discusión bastante larga y extensa posteriormente, pero es en esos temas donde, entre las muchas críticas que von Bauer le hace a Marx, es una de las críticas que le hace. Von Bauer, a diferencia de muchos otros autores, se toma el trabajo de leer los 3 tomos del Capital. En parte porque, bueno, fin del siglo XIX, la obra de Marx empieza a ser muy conocida por el surgimiento del movimiento de los trabajadores. Marx ya está muerto, muere en el 83, pero Marx empieza a ser un autor bastante discutido. Von Bauer lee el tomo 1, y en esos años Engels publica el tomo 2 y el tomo 3, donde, bueno, Engels un poco dice que los problemas no resueltos del libro 1, entre ellos van a aparecer con una resolución en el tomo 3. Von Bauer se toma el trabajo de leer los 3 tomos y, bueno, le hace una crítica posterior. Viene el trasfondo de la discusión es esa. Y dejaron de ser marxistas. Desde mi punto de vista esto tiene un enorme interés porque para mí las posiciones de todo el marxismo de la época soviética son bastante tristes. O sea, la interpretación de Marx, del marxismo de la época soviética, que era un marxismo keynesiano y después keynesiano y ricardiano, ya eran bastante poco interesantes. Por eso cuando los principales representantes de esta vertiente abandonan el problema de la transformación, yo digo, claro, en realidad lo habían abandonado antes. Esa es mi interpretación y mi falta de interés. Entonces ahora voy a reconstruir un poco lo que yo entiendo de este problema, cómo lo veo, el estado de la cuestión para mí, de nuevo, sin que esto sea la exposición de un artículo que yo pueda fundamentar demasiado, que, digamos, si esto consigue despertar mi interés, voy a tratar de escribirlo, porque ya me he peleado mucho si no he escrito y eso, como siempre, es malo. Primer punto con respecto a esto. Yo tengo mi particular, no sé si coincide con, porque he leído algunas obras de Passinesi y Galignani acerca de qué decía Ricardo, incluso el propio prólogo famoso de Rafa acerca de qué decía Ricardo y cuáles eran los problemas de Ricardo y la economía trigo de Ricardo y todo esto. Yo tengo otra interpretación, tal vez coincide, tal vez se puede parentar. Mi interpretación es la siguiente, de qué es lo que hizo Ricardo y qué le falló a Ricardo y qué es lo que ese problema desencadenó más adelante. Mi opinión es que Smith propone 2 teorías del valor. No es muy novedosa, pero voy a hacerlo como si fuera. Propone 2 teorías del valor. Una teoría del valor donde la determinación es el tiempo de trabajo, lo dice Adam Smith ambiguamente, con vaguedad, con idas y vueltas, pero uno lee ahí que para Smith la cantidad de trabajo determina el precio, en pocas palabras. Pero después Smith, ante algunos problemas de los que no voy a hablar hoy, abandona esa teoría del valor y adopta otra que era anterior y que estaba muy difundida, que es la que habitualmente se conoce como teoría de los costos de producción, que básicamente dice que el valor no está determinado, que la categoría de valor es superflua, así que el precio natural está determinado por la suma de los precios de los insumos más el salario y a eso aplicado una tasa de ganancia. Los que hayan estado siguiendo los videos de Adam Smith en este canal, yo lo expuse esto. Creo que hay una interpretación general de que Smith hace un intento de elaboración de la teoría del valor en el capítulo 5, que la abandona. Esa interpretación del abandono es lo que creo que puede variar en quienes lo interpretan, y que aparece con, bueno, una teoría de los costos de producción que yo creo que ya queda muy bien reflejada en el capítulo 7 de la riqueza de las naciones, que es lo que acaba de describir Kisilov. Es básicamente esta idea que Smith explica, donde vos tenés un precio natural al cual el precio de mercado debería atender, pero ese precio natural está compuesto por una tasa, por la renta de la tierra, por una tasa de ganancia y por los salarios.
eso aplicado una tasa de ganancia. Eso da el precio natural, que es el precio de producción. Lo cual digo yo desde mi punto de vista, eso es incuestionable, porque eso es el balance del almacenero y del empresario. La teoría de los costos de producción dice una verdad obvia y evidente, que el precio es igual a la suma de los costos. Porque si no tendría que haber algo que no fuera un elemento del costo, y si yo atribuyo la ganancia media como un elemento del costo, y creo que tendencialmente todas las ramas ganan la ganancia, obtienen la ganancia media, la suma del precio de los insumos más los adelantos de insumos más los adelantos de salario, y a eso aplicada la tasa media de ganancia es el precio de producción de la mercancía. En lo dijo con un solo bien, lo había dicho el mercantilismo, era la teoría del valor más aceptada porque es una teoría trivial, superficial, aparente y por lo tanto contable e incuestionable. Es una tautología, la teoría de los costos de producción. ¿Qué es lo que hace Ricardo? Axel ahí lo que hace es una crítica a la teoría de los costos de producción. Se la puede criticar de varias formas. La verdad que la critica bastante rápido en el sentido de que es una tautología. Está diciendo que los precios dependen de precios, digamos. Y que lo que está diciendo es que Smith recae en esa teoría siguiendo las ideas que había previo de esto, donde no se está explicando teóricamente la determinación, bueno, del valor. Ahora, es cierto que en autores previos ya estaba. También es cierto que Smith la explica un poquito, yo creo, con bastante más vuelo en el capítulo 7. Pero, en definitiva, la crítica que le hace es que una teoría de los costos de producción están explicando precios por precios. De esto, intenta refutar la teoría de los costos de producción. ¿Cómo intenta refutar la teoría de los costos de producción? Tiene una contraprueba, un ejemplo falsificador, diría Popper, que es el siguiente. La teoría de los costos de producción dice que un aumento de salarios se refleja en un cambio de precios. ¿No? Porque Está yendo a Ricardo y dice, bueno, Ricardo parte en su obra de que si la teoría de los costos de producción dicen que un aumento de los salarios debería implicar un aumento de los precios, bueno, ahora vamos a ver cómo lo explica Ricardo a través de Axel. aumenta el costo, entonces aumenta el precio. ¿Qué es lo que dice Ricardo? Bueno, Ricardo dice, yo voy a refutar eso. Un aumento de salario no genera un aumento de precios relativos, o sea, una variación de precios relativos, sino exclusivamente una caída de la ganancia. ¿Y por qué están determinados los precios relativos? Por algo que no se ve a simple vista, que son los requisitos de trabajo directos e indirectos para producir cada una de las mercancías. Cualquiera que haya hecho un curso de historia del pensamiento económico, entiendo que pasa por los debates de Adam Smith y la teoría del valor y la discusión de Ricardo y bueno, después Marx, al menos brevemente, o cualquier manual de historia del pensamiento económico cuenta un poco esto. Esto lo dice Ricardo en las primeras páginas. De hecho, en las primeras páginas Ricardo comienza diciendo Adam Smith, a quien respeto mucho y creo que le dio un impulso a nuestra ciencia, bla, 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 bla. Se equivocó en su teoría del valor y tendría que tener en cuenta que cuando vos tenés un aumento del salario, no debería haber una variación. Cuando habla de salario ahí está hablando de salario general de la economía, ¿no? No de una rama de la producción. Dice, no debería haber un aumento de los precios relativos, sino que debería haber un proceso de redistribución, de reparto de lo producido. ¿Qué significa esto? Que debería caer la ganancia. Eso es lo que está explicando. Esa es la única determinación del precio relativo. O sea, Ricardo intenta demostrar que un cambio en salario no genera un cambio en precio, sino un cambio de la ganancia de proporción y dirección inversa. Ricardo demuestra esto prácticamente de manera perfecta con una sola salvedad, que es que él mismo plantea el problema que después se conoce como las composiciones orgánicas. Él dice, esto es cierto en términos generales, pero mi contraprueba, un aumento de salario, no, digamos, sería un aumento de salario no afecta a los precios, se puede discutir con un ejemplo que él mismo da. Plantea dos ramas, con dos composiciones orgánicas distintas, y demuestra que a pesar de contener la misma cantidad de trabajos o bienes, porque da el ejemplo de una máquina que requiere tanto trabajo como
la producción directa en otra rama y después esa máquina se usa de nuevo en un segundo ejercicio y se usa la misma cantidad de obreros, o sea, la cantidad de trabajo no cambió, pero un cambio de salarios afecta más a la rama donde hay un costo salarial más alto, dice Ricardo. Pero Ricardo afirma, como una especie de respuesta doc, esto no refuta mi teoría anterior, sino que levemente la modifica en un 6-7%. Esto es muy conocido. Y este es el gran problema de Ricardo. Ricardo lo que da un ejemplo, yo lo doy en las clases, últimamente dejé de darlo un poco porque los ejemplos de Ricardo son a veces un dolor de cabeza y son hasta difíciles de entender, pero para mí está claro que lo que Ricardo quiere explicar es esto. Si vos tenés distintas composiciones de producción en distintas ramas, ¿qué significa esto? Vos tenés una rama que es más capital intensiva y una rama que es menos capital intensiva, la variación en los salarios va a impactar distinto sobre la tasa de ganancia, porque en una ese capital requiere pagar más salarios y en el otro paga menos salarios porque está más apoyado sobre maquinaria. ¿Se entiende? Entonces, ahí en lo que muestra es que como el salario en los dos casos va a impactar distinto. Y es verdad que Ricardo dice, bueno, esto da dos ejemplos con la maquinaria, qué sé yo, y dice, bueno, pero esto en definitiva me modificaría muy poco. Y ahí queda planteado el problema, queda planteado un problema grande, que Marx va a abordar en el Capital. Es uno de los ejes que Marx aborda en su teoría del Capital. No me quiero ir ahí ahora, pero estoy tratando de explicar un poco lo que Axel está diciendo. La gran pregunta que deja pendiente a Ricardo. ¿Es cierto que los precios dependen de los costos o no dependen de los costos? Esta es la pregunta que deja pendiente a Ricardo. Y lo que Ricardo aparentemente había presentado como teoría alternativa es que los precios no dependen de los costos, sino que dependen de la cantidad de trabajo directa e indirectamente requerida para su producción. Cuando Ricardo hace este planteo confuso, muy poco inspirador, me parece a mí, y muy equivocado desde el principio, ahora voy a explicar por qué. Bueno, los ricardianos se manifiestan completamente conflictuados. Los ricardianos porque trataban de sostener la teoría de Ricardo, que decía que solo el trabajo crea valor, y el propio contraejemplo de Ricardo demostraba que los cambios en salario modificaban los valores, por lo tanto no era cierto que solo el trabajo creaba valor. Había algo más, y ahí se daba el problema de los ricardianos. Los antirricardianos, empezando con Malthus, pero después con los propios seguidores de esta escuela, rápidamente abandonan el barco de Ricardo y dicen, no, la única teoría cierta que hay del valor es la de los costos de producción. Pero hay un problema. La teoría de los costos de producción necesita una teoría sustantiva del salario y una teoría sustantiva de la ganancia. Me quiero explicar con esto porque me parece que es un punto clave. Si yo digo que el precio es la suma de los salarios más la ganancia, tengo que explicar por separado cómo se determina el salario y cómo se determina la ganancia. Acá había una sola teoría dando vueltas del salario y era una teoría del salario de subsistencia. La teoría malthusiana del salario de subsistencia, que entraba en consonancia con los costos de producción porque en una formulación muy favorable dice el valor del trabajo. Bien, pasamos al tercer video. Ahí se cortó. Lo que está explicando es que los defensores de la teoría de los costos de producción lo que dicen es, bueno, hasta como estaba formulado en Smith, lo que tenemos que tener en claro es que si yo digo que el precio está determinado por el salario y el beneficio, ahora lo que tengo que tener es una teoría de cómo se explica el salario y el beneficio. En realidad, Smith tiene una teoría de cómo se determina el salario y el beneficio, lo pueden ver en el canal, pero más allá de eso, está ya más ubicado en las discusiones de la época de Ricardo, donde uno de los grandes contrincantes de Ricardo en esta discusión es Malthus. Estrictamente determinado por lo que necesita el trabajador para subsistir de un periodo. La teoría del salario de subsistencia es a las claras insostenible. Y era la única teoría del salario que había. Entonces, ¿qué es lo que... Lo que está diciendo es que la teoría que determina cómo se determinan los salarios es la de la teoría de los salarios de subsistencia, que es un poco lo que dice Smith, a su manera lo que dice Ricardo, y con alguna elaboración un poquitito más elaborada lo que dice Marx. ¿Qué pasa después de Ricardo?
John Stuart Mill, que en nombre de Ricardo dice que hay una sola teoría del valor, que es la teoría de los costos de producción, pero le saca el componente del salario sociosistémico. Con lo cual se queda sin teoría del salario, sin teoría de la ganancia. Ricardo tampoco tiene una teoría de la ganancia, pero tiene una explicación sustantiva de la ganancia, y propone que los costos de producción determinan los precios porque sí, basado en la contabilidad aparente del almacén. Entonces, realmente a eso le falta todo, y es un enorme retroceso, a lo cual John Stuart Mill le agrega primero la teoría del fondo del salario, como una teoría del salario, que dice que el salario es igual a la división entre la cantidad de obreros y la cantidad de capital empleado para pagarle a los obreros, o sea, una payasada, que el propio John Stuart Mill abandona por motivos no teóricos, sino por motivos políticos, diría yo, aunque la teoría era una payasada, porque lo que dice esta teoría es que los salarios no tienen ningún motivo, los obreros no tienen ningún motivo para pedir aumentos salariales porque es imposible obtener un aumento salarial. Porque hay un fondo de salarios que se distribuye entre la masa de obreros de alguna manera. Si sube el salario de unos, cae el de los otros, y si sube mucho el salario en general, cae la tasa de acumulación porque esto afecta a la parte del capital que no se dedica a salarios, o sea, a la acumulación. Está atacando la teoría del fondo de salarios de Mill. Esto aparece en el Capital porque Marx también ataca la teoría. Básicamente es como una idea de que a nivel sistémico hay una cantidad de dinero que está destinado a salarios y que en caso de que el salario de uno suba debería bajar el de los otros. Bueno, dejémoslo ahí, no viene al caso. Pero bueno, está explicando la teoría de los costos de producción de Mill. Entonces, ahí hay una enorme controversia que termina en el 48 con un enorme fracaso. Ricardo plantea algo, lo plantea a medias, retrocede, los ricardianos no consiguen nada, John Stuart Mill cierra con una teoría de los costos de producción que era pre-ricardiana y triste. Aquí estamos a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX pasa esto, John Stuart Mill se convierte en ortodoxia y pasa un tiempo hasta que aparecen dos escuelas más o menos juntas, que es la teoría, la escuela neoclásica y Marx. La escuela neoclásica trata de resolver este problema, y yo creo que es un problema genuino, que es que Ricardo había hecho un imperfecto desarrollo de la teoría del valor-trabajo, y los ricardianos apoyaban una teoría de los costos de producción que no tenía teoría del salario y que no tenía teoría de la ganancia, o sea, no había nada. Entonces los marginalistas dicen lo siguiente, los primeros tres marginalistas, Jevons, Menger, Barrat, dicen lo mismo. Cuando está hablando de neoclásicos dice Jevons, Wenger, Barray, dice, bueno, ¿cómo explican la teoría del valor los tres? O sea, se está metiendo en discusión de teoría del valor. Dicen, no muchachos, el valor no se determina por las condiciones de producción, ni por los costos de producción, ni por la cantidad de trabajo. Se determina exclusivamente por las condiciones de venta de los productos, o sea, por la utilidad marginal. Para decir esto necesitan hacer un supuesto heroico, que es que las mercancías están disponibles solo en cantidades determinadas y que se distribuyen en un presunto mercado entre los dueños de esas mercancías que han caído, como dice Patinkin, como maná del cielo. Entonces, ahí dan una solución que en Jevons aparece así, y a mí me interesa marcar cómo aparece en Barrat. Porque Barrat dice lo siguiente, dice, está bien, los precios se determinan por la igualdad de la oferta y la demanda. Ese es el modelo de intercambio puro. Quiero hacer un planteo muy claro con respecto a esto. Es mentira que esas son ofertas y demandas, porque en el modelo de intercambio puro no hay oferta porque nadie produce. La oferta viene a ser una antidemanda que básicamente es lo que los dueños de mercancías, consumidores, están dispuestos a cambiar a cada nivel de precio por su propia mercancía. Es decir, que esa no es una oferta. Lo que está explicando es que en los modelos de intercambio, esto pasa en Jevons, en Barra, y si se quiere en Menger, porque ninguno de los tres en sus obras tienen una teoría de que la oferta es producción de gente que produce para llevar al mercado. O sea, los que los tres hacen muy bien para explicar las relaciones de intercambio, es decir, me aíslo de las condiciones de producción, solo miro el momento del intercambio y para resolver este problema, yo lo que digo es que las personas traen X cantidad de cosas, tienen sus preferencias, cada uno lo plantea, Jevons, Barra y Menger lo plantean distinto esto, pero el sentido similar. Y en base a esas preferencias se relacionan las relaciones de intercambio que vacían los intercambios de las personas, ¿no?
o en el caso de Balra, vacía el mercado. Claro, lo que ahí Axel señala es que, por empezar, que los tres están hipotéticamente trabajando con esquemas de intercambio de trueque, no hay dinero, en primer lugar. Y en segundo lugar, de alguna manera, lo que llaman oferta no queda claro bien. No es la oferta que uno suele pensar. O sea, cuando uno a veces piensa la oferta en la economía del día a día es, viene una empresa, produce y ofrece. Y entonces está buscando vender y está produciendo para la venta. En los modelos estos, en realidad como es de trueque, alguien está dando una virome por un paquete de pañuelos. ¿Cuál es la oferta? Desde mi punto de vista, yo estoy dando la virome. Esta es mi oferta. Y alguien me está dando el paquete de pañuelos. Pero para el propietario del paquete de pañuelos, la oferta, esta es su oferta. Esto lo dice, creo que el que más claro capaz lo plantea es Balra, que dice, toda oferta engendra, es una doble oferta y es una doble demanda. Cuando vos ves esta relación de una mercancía o de un producto contra dinero, queda clara cuál es la oferta. Porque siempre la mercancía se está ofreciendo y el dinero está viniendo a completar la compra, ¿se entiende? Entonces me parece es importante porque Axel está volviendo a esta parte del debate, diciendo, bueno, en realidad lo que yo creo que como él lo interpreta es, a estos autores lo que no tienen en definitiva es una teoría de producción, sino que explican en todo caso cómo los individuos con un set de mercancías y preferencias llegan al mercado, intercambian y se generan unas relaciones de cambio que vacían el intercambio. No hay condiciones de costo. Hay una pseudo oferta y una demanda, o demandas negativas y demandas positivas. Y básicamente lo que dice Balra, más allá de la utilidad marginal, es que el precio de equilibrio es aquel que consigue que todas las ofertas sean iguales a todas las demandas en todos los mercados, o sea que las ofertas netas sean cero, o sea que haya equilibrio general. ¿Cómo resuelve eso? De manera completamente teórica, con un sistema de ecuaciones, cuenta las ecuaciones, cuenta las incógnitas, le da que eso puede dar precio cuando las ofertas son iguales a la demanda. Ni necesita la utilidad, no digo no necesita el valor trabajo, no necesita la utilidad para demostrar eso. Basta con decir oferta igual demanda en todos los mercados, dadas las cantidades. Una vez que se hace eso, se da un sistema de n ecuaciones, n, bueno, menos una incógnita, y entonces, perdón, bueno, hay que agregarle el numerario, hay que agregarle qué sé yo, y consigue un sistema matemáticamente muy prolijo que da como respuesta unos precios de equilibrio de todas las mercancías en equilibrio general. ¿Qué dice después? Porque hasta acá la historia conocida. Digo yo, esa es una solución completamente teórica, completamente impuesta. Pregunta lo siguiente, ¿existe un nivel de precios que permita poner las ofertas iguales a las demandas? Y sí, si yo pongo ofertas, demandas, invento un numerario, existe. ¿Qué me dice de la determinación del precio de la mercancía? ¿De qué estoy hablando? Nada, absolutamente nada. Es un problema matemático. Ingeniosamente resuelto, pero como siempre, en base a hipótesis ad hoc. En base a supuestos. ¿Qué es lo que dice después Balra? Todo esto para solucionar el problema de Ricardo, creo yo, plenamente para solucionar el problema de Ricardo. ¿Qué alega Balra? Que además esos precios tienen que ser iguales a los costos de producción. Y entonces genera un segundo sistema de equilibrio general donde dice hay cantidades fijas de los diferentes factores que son los insumos y el trabajo y el capital, hasta ahí el capital no está definido. Entonces dice, construye también un sistema de n ecuaciones, n incógnitas, un rematador y eso le da otro sistema de precios y dice, tengo entonces un sistema de precio de equilibrio de producción, un sistema de precio de equilibrio de mercado con una condición que le agrega que es que la suma de los costos de producción de cada mercancía sea igual a los precios de equilibrio que había obtenido antes, dadas las cantidades en el sistema de intercambio puro. Ad hoc, ad hoc, ad hoc, ad hoc. Matemática, 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 matemática. Ningún concepto. ¿Qué es la mercancía? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se cambia? ¿En base a qué variable no superficial y cuantitativa se está planteando ese problema? ¿De dónde salen las mercancías dadas en proporciones que vienen determinadas? ¿Por qué hay determinadas cantidades de trabajo? Bueno, todo eso
no existe. Y obtiene una respuesta matemática. Y dice algo que a mí me resulta muy interesante. Dice, una vez que está el equilibrio de la producción y el equilibrio del mercado, en realidad lo que puedo hacer es juntar los dos equilibrios y determinar todo junto. La determinación simultánea obviamente elimina toda causalidad. Todo se determina al mismo tiempo. Y dice, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? O sea, los precios finales de la mercancía determinan los costos de producción o los costos de producción determinan los precios finales de la mercancía. Y decreta, los precios de la mercancía determinan los costos de producción. Porque en un sistema de equilibrio simultáneo da o no da, y es un acertijo matemático, pero no explica nada. Y esto queda más claro, porque una vez que tengo el equilibrio simultáneo, precios igual a costos, sí, mi cuenta de almacenero da, pero no sé qué es la ganancia, dónde surge la ganancia, por qué el salario es el salario, por qué los precios son los precios, por qué están dadas esas cantidades de mercancía. O sea, no sé nada, estoy como antes, nada más que puedo ponerme en pie y decir este hombre solucionó un crucigrama. Teórico no es nada. Bueno, seguimos con el cuarto video. Que la solución de Rafa al problema de Ricardo es del mismo tipo. Es una solución vacía a un acertijo matemático. Que dice, ¿pueden los precios ser iguales a los costos de producción? Dado que la tasa de ganancia se iguala, ¿hay un nivel de subsistencia de los salarios, o no de subsistencia, de costo de producción de los salarios adentro de las ecuaciones? ¡Ay! ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde está? ¿Qué tiene que ver con la sociedad capitalista? No me lo explico. No es mi pregunta. O sea, ¿suben los precios cuando suben los salarios? ¿Afectan los precios relativos? Problema de Ricardo. Esta es mi conclusión. Problema de Ricardo, en términos ricardianos, puramente cuantitativos, que seguramente hay un sistema de ecuaciones ingenioso que lo resuelve. Para mí la teoría de Rafa es una teoría de costos de producción con ganancias que salen no vaya a saber dónde, con una parte del salario que sale de ese supuesto excedente fuera de lo que paga los salarios de subsistencia de la producción, que tampoco se explica por qué es así, que es además el viejo salario de la ley de hierro de los salarios, solo que metido dentro de todas las ecuaciones. O sea, el salario en mercancías que alcanza para reproducir a los obreros. Esa teoría de los salarios estaba abandonada hace un montón de tiempo. Reaparece acá. Con un componente adicional, que es el siguiente, que ni siquiera se sabe qué parte de eso va a parar a salarios y qué parte va a parar a ganancias, de ese excedente. Lo cual uno podría decir, esto es declarar que uno no tiene una teoría de la ganancia y no tiene una teoría del salario. Pero no, eso se convierte en una virtud, porque entonces una de esas dos variables es exógena, no se sabe cuál, y una vez que está determinada una, parece el numerario de barras, queda determinada la otra. ¿Qué se explica de la economía? Repito, no entiendo. Se ha solucionado un problema ingenioso, no se ha explicado por qué la tasa de ganancia sube, por qué cae, fuera de decir que eso es exógeno, y puede remitir a la lucha de clases, lo cual no es una explicación económica, porque me pregunto por qué a veces la lucha de clases sube el salario y por qué lo baja. Si esa es una determinación política, yo creo que eso es lo que trataron de rechazar todos los economistas anteriores, dando una explicación económica del salario y de la ganancia, no una política, porque si uno va a la explicación política, digo, no es de almacenero, es de puntero. Decir que cuando los sindicatos están fuertes suben los salarios y cae la ganancia. Es de puntero, pero no me parece que sea una explicación del problema económico, ni del ciclo económico, ni las determinaciones profundas de la acumulación. De nada, es un sistema de ecuaciones simultáneas que con los supuestos convenientes me da una solución en precio. Si uno me dice, bueno, ¿cómo sé si esto está bien? Contando las ecuaciones. A mí eso del problema económico no me dice mucho. No niego que están bien encontradas las ecuaciones, pero no encuentro la relación con Marx. Ahora voy a Marx. ¿Qué es lo que Marx le dice a Ricardo? Bueno, acá empieza la exposición de Marx. Hasta acá lo que hizo fue criticó, después de la exposición de Ricardo, criticó tanto la solución de Walras con su set de ecuaciones y dijo, es Rafa de una solución muy parecida desde otra perspectiva, pero en definitiva no me dice qué determina qué, no me está dando una explicación del sistema capitalista, si se quiere. Yo creo que acá, este es el Marx, el Kicillof más marxista, ¿no? Acá se va a poner a defender a la obra de Marx para dar respuesta al problema de Ricardo. Dice, viejo, te equivocaste. Por dos cosas. Primera cuestión. Vos decís que para que se cumpla la teoría del valor,
los precios tienen que ser directamente iguales a las cantidades de trabajo empleadas directamente e indirectamente en la producción. Eso es un error y es un capricho tuyo. ¿Por qué? Porque no pasás, no sabés que el valor nunca se puede manifestar como tal, ni cuantitativa ni cualitativamente. Entonces, buscar que los valores sean inmediatamente iguales a los costos de producción, que es lo que a las cantidades de trabajo, que es lo que trataba de hacer Ricardo, es una empresa ridícula. Axel dice que Marx le dice a Ricardo, no se puede considerar que las mercancías se intercambian exactamente por sus esfuerzos relativos, por sus valores. Primero. Es una empresa ridícula. Segundo punto que Marx le plantea a Ricardo. Me parece que acá está el quid del asunto. El quid común. Que es el siguiente. Marx le plantea a Ricardo que lo que él debería explicar no es si un cambio en salarios afecta a los precios relativos, dada una tasa de ganancia media. Lo que él debería explicar es cuál es el origen de esa tasa de ganancia media. ¿Cuál es el origen de la ganancia? ¿Por qué hay ganancia? Y acá hay un terreno teórico de disputa tremendamente importante, que me parece que los serrafianos responden con la teoría del excedente, teoría que no termino de entender. Lo que está diciendo es que el aporte de Marx, si se quiere, es explicar de dónde proviene el excedente, cuando es cierto que en Ricardo el excedente está, pero no se explica, o sea, y proviene del trabajo, obviamente, pero no es tan claro, ¿no? No termino de entender porque para la teoría del excedente tengo que aceptar que hay algo que alcanza para reproducir el sistema y pagarle a los obreros, y sobre eso hay un excedente. Pero caprichosamente se define una parte que es la que le paga a los obreros su subsistencia. No entiendo cómo se determina. Es volver a Malthus, para mí. Y decir que todo lo demás es excedente es un gran capricho y procapitalista. Para mí es una explicación de que la ganancia es algo que sobró, que se la podrían quedar los obreros o se la podrían quedar los capitalistas tranquilamente. Con lo cual, ideológicamente, y se lo he dicho a Ricardo, a Eduardo, sí, no, es que yo creo que no, pero ahora voy a esto. Entonces, me parece que ahí la gran pregunta es ¿de dónde sale? A mí la respuesta es un excedente, es algo que sobra, me parece, permítanme que lo diga, no es una excusa, me parece reaccionaria, pero me parece además que, admito, tiene mucha llegada. Tiene mucha llegada. Yo le decía a Eduardo algunas veces una caracterización política de esto. Me permito el saludo, porque estamos en arriba. Me permito una caracterización política del éxito de este tipo de teoría. Para mí, el esrafismo... No, pero el esrafismo es la fundamentación política del populismo. Súper interesante para lo que vino después en la carrera de Axel, ¿no? Dice, el esrafismo es la fundamentación política del populismo. Ahora va a explicar por qué. Explico por qué. ¿Por qué? Porque esta idea de que hay una masa de recursos dando vueltas, que se la pueden apropiar los trabajadores, si ponen nada, o los capitalistas, si uno se duerme, me parece que es lo que piensa en Argentina el peronismo, cuando habla de 50 y 50, en toda Latinoamérica. Dice, ¿cómo es la cosa? Hay una cantidad de guita, de recursos, de riqueza, que puede ser para nosotros o puede ser para ellos, no depende de nada, depende de que nos organicemos bien y la conquistemos. Lo que está explicando es que, o al menos lo que está diciendo ahí, es que si vos no tenés una explicación de cómo se termina el salario y cómo se termina la ganancia en términos económicos, se cae en la explicación que se la achaca Rafa acá y que después dice es la explicación del populismo, de que en definitiva vos te podés organizar, si los trabajadores podrían organizarse, y entonces, como en definitiva lo que va a determinar tu salario es cuánto vos te organizás y cuánto vos, ponerlo en palabras, luchás.
Y lo que dice, bueno, eso justifica el populismo, está diciendo Axel ahí. Porque en parte lo que explica es, bueno, hay alguna explicación económica de cómo se determina la tasa de ganancia. No hay determinación económica de eso. Eso para mí, esa torta, es el excedente que aparece en el sistema erratiano, lo cual para mí no tiene ninguna fundamentación teórica, no explica dónde sale, no explica si tiene que estar. Estos ejercicios de la tasa de ganancia cero que hace el propio Rafa, qué sé yo qué quiere decir. Realmente no, como no hay teoría de la ganancia, yo ahí estoy con un sistema de ecuaciones, le puedo ver cualquier cosa, dar un valor de la variable. Y eso es lo que yo leo cuando leo a Rafa. ¿Qué es lo que leo cuando leo a Marx? Leo, lo voy a decir porque hay muchos entendidos y no tengo que exponerlo. Leo que en Ricardo no hay una teoría de la forma del valor, pero no hablando de una cosa metafísica, sino directamente hablando del siguiente problema. Si la fuente del valor es la actividad humana y solo la actividad humana y no las máquinas, entonces yo tengo que explicar por qué los precios no reflejan directamente el trabajo. La respuesta de eso es que los precios nunca pueden reflejar directamente el trabajo, porque el trabajo es una sustancia social, lo que está encarnado en la mercancía no es una determinación técnica, sino una sustancia social, y esa sustancia social no puede cobrar la forma evidente del precio. Es una respuesta complicada, ¿no? Estoy usando todo el léxico de Marx del capítulo 1 para explicar, y yo voy a decirlo, dando una respuesta bastante sustancialista de por qué el valor no determina, no coincide exactamente con los precios. Es una interpretación rara, sinceramente, porque a mí no me da la sensación que Marx eh, haya buscado decir esto. Yo creo que él... Hay un pie de página en el capítulo 4 del Capital donde él dice que, bueno, los valores tienden a los precios, que por movimiento de mercado, etcétera, obviamente los precios podrían diferir, pero deberían tender hacia. Yo creo que o interpreto que Marx lo que quiere explicar en el Capital y con su teoría del valor es, en todo caso, que es una ley que las mercancías podrían no cumplirla por momentos y en determinados casos, pero deberían tender a... eh, bien, ahí Axel está diciendo que, bueno, como es una sustancia social, nunca podrían ser igual a... No importa igual el debate. Sí me llama la atención, y creo que en retrospectiva llama la atención la defensa, ¿no? De la obra de Marx desde esta perspectiva. Entonces, el precio es algo distinto del valor. Esa fue la reacción a la charla de Axel en el 2000, debe ser 2009, esta charla. La realidad es que con lo que me quedo es el manejo bibliográfico y de autores que tienen esta charla en cuanto a discusiones bastante ceñidas a la teoría del valor y discusiones dentro de la historia del pensamiento económico. Y yo creo que lo que más llama la atención en retrospectiva es que una persona que en ese momento tenía esa formación y tenía todo ese trasfondo, es como que nunca más se lo escuchó discutir en esos términos. Y cuando habla de política o habla de la gestión, etcétera, nunca vuelve a estos fundamentos de la teoría económica. Creo que obviamente llama mucho la atención en contraposición a lo que pasó con Milley, que hizo desde base en la teoría económica un discurso político mucho más claro y vinculado. Creo que esto se perdió en el recorrido político posterior de Kicillof, pero el video tiene algunos elementos bastante interesantes y muy de nicho de las discusiones que él daba en ese momento. Así que bueno, no conozco otro video tan viejo de Kicillof donde esté dando clase o donde esté brindando contenido, lamentablemente. Eh, pero me parece una buena muestra de la formación que tenía previo a iniciar su carrera política dentro de primero el kirchnerismo y luego el peronismo. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias.